Buenas noches, estamos en Notilengua. Hoy le hablaremos sobre el contacto de lengua. El contacto de lengua es cuando dos lenguas coinciden en una comunidad. Y cuando esto ocurre, existen grupos de hablantes bilingües, las lenguas sufren modificaciones y se da una situación de diglosia. Es decir, que cada lengua se utiliza con una función o contextos diferentes, sea en el trabajo, sea en la casa, sea con los amigos, sea con los compañeros de escuela. Eso radica en el contexto social que se encuentre la persona o el hablante. De acuerdo a esto se dan distintos fenómenos como la alternancia de código, la interferencia y nuevas lenguas. Cuando hablamos de interferencia, pues se dice que es el paso de un código lingüístico a otro, que realiza un hablante bilingüe según la situación o la intención de su comunidad, su intencionalidad comunicativa. Interferencia, pues sucede que cuando se transfiere de elementos lingüísticos de una lengua a otra. Cuando hablamos de la creación de nuevas lenguas, encontramos el pidgin, pues una variedad lingüística creada a partir de dos lenguas o más lenguas con el fin de satisfacer necesidades de comunicación entre individuos que no poseen una variedad en común o no hay un hablante nativo del pidgin. Es una lengua suplementaria para propósitos especiales de comunicación, como por ejemplo el comercio. También encontramos otra lengua que son criollos, y esta es que cuando el pidgin evoluciona, se enriquece y se convierte en una lengua materna de una comunidad, se convierte en una lengua criolla, criollo español, criollo palenquero y entre otras. Y nuestra noticia de hoy es sobre la lengua criolla palenquera. El origen o la formación de la lengua palenquera, cuando hablamos de la lengua palenquera, pues debemos hacer un retroceso al pasado y tenemos en el periodo donde existía la esclavitud entre África y hasta América. Desde el siglo se dio a partir del siglo XI hasta el siglo XIX, donde fueron traídos por algunos reinos europeos, principales en el reino de Portugal. La cifra de personas esclavizadas era entre de los 12 y 15 millones de seres humanos, con el fin de ser transportados a América en calidad de esclavos, para ser distribuidos en las diferentes colonias americanas como mano de obra barata, a causa del trabajo pesado. Pues existió un conglomerado lingüístico, el cual permitió el cruce entre diversas lenguas, lo que trajo consigo el pidgin. Y básicamente esas lenguas eran las que utilizaban los esclavizados europeos para comunicarse con los que no hablaban con los que hablaban otras lenguas. En referencia a nuestra noticia, que es los criollos palenqueros, sobre la historia de los palenques, pues es necesario referenciar a sociedades constituidas por los negros y marrones que decidieron llamarse palenques en Colombia. El aislamiento de los hablantes del palenque de San Basilio en el periodo colonial generó condiciones para el desarrollo de los criollos palenqueros. Bueno, el lugar donde se habla es de suma importancia. Como bien sabemos, el palenquero es una lengua criolla que es hablada en San Basilio de Palenque. Esta queda ubicada en el departamento del Bolívar. Se hizo hasta lo imposible para evitar que su lengua nativa desapareciera a mediados del siglo XX. Es la única lengua criolla de la base española hablada en América. En cuanto al número de hablantes, hoy en día los sucesores de estos cautivos conforman una sociedad de 3.000 a 5.000 personas que conservan inmune este valioso legado cultural y lingüístico africano.
Ahora vamos a recordar un poco sobre las características de modo. Aquí se tiene más que todo en cuenta el aspecto y tiempo verbal. En este se da la inclusión de partículas analíticas y marcadores de tiempo. Con relación a lo anterior, podemos hablar un poco sobre la marca del plural en la lengua palenquera. Como bien sabemos, la abreviatura MA reemplaza a lo plural. Aquí tenemos pequeñas frases para dirigirnos a personas, a niños, incluso a animales, como por ejemplo, los animales. En este caso sería ma anima. En cuanto a los puercos serían, los puercos comieron eso. Aquí sería ma puerco a come eso. Y con relación, cuando nos referimos a niños, en la lengua palenquera no serían los niños, sino ma mona. En cuanto a la marca de género, es algo similar. Tenemos una oración como: él o ella cogió una cosa grandísima. En la lengua palenquera vendría siendo así: él, que reemplazaría a él; acoge, que reemplazaría a o ella; una cosa, negadismo. Para finalizar esta noticia, concluimos que la lengua palenquera es una mezcla de lenguas africanas bandú con bases léxicas castellanas y un poquito de portugués. Feliz noche, les habló Janice Salgado y Luisa Burgos.